Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al aula virtual de la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez, donde daremos el curso de Probabilidad y Estadística. Les doy la más cordial bienvenida a este curso, donde se obtendrá la competencia de plantear y solucionar problemas con base en los principios y teorías de la física, química y matemáticas, a través del método científico para sustentar la toma de decisiones en los ámbitos científico y tecnológicos. Es necesario enfatizar la normativa para estudiantes y normativa para profesores, de modo que el curso se dé de manera adecuada. Me pongo a sus órdenes. Soy la ingeniero María Elizabeth González Galindo, soy ingeniero industrial. Mi función consiste en el desarrollo del curso y en el seguimiento de tiempo y forma del mismo. Estaremos compartiendo el curso a través de correo electrónico, teléfono móvil. Les dejo mis datos para cualquier duda o aclaración. La probabilidad y estadística la estamos compartiendo solo con el grupo tercero B, en el cual el contenido temático se basa en 3 unidades: estadística descriptiva, probabilidad y estadística inferencial. Las 3 unidades se evaluarán con un 10, 30, 60. 10 correspondientes al ser, responsabilidad y asistencia, 30 al saber, examen teórico, y 60 saber hacer, prácticas y tarea. En este apartado podrán descargar las hojas de asignatura para obtener la información de manera más desglosada para cada unidad. Damos inicio a la unidad 1, estadística descriptiva, cuyo objetivo es que el alumno realizara el procedimiento de datos para contribuir a la toma de decisiones. Como introducción podemos decir que la estadística es una parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica en una población, recogiendo los datos, analizándolos y representándolos de manera que se puedan sacar conclusiones de dicha población. La estadística se da de dos tipos, de manera descriptiva e inferencial. La descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza, caracteriza un conjunto de datos y después, con el objetivo de describir las características y comportamiento de este conjunto mediante resumen, tablas o gráficos. Y en la estadística inferencial realiza este estudio descriptivo pero sobre un subconjunto de datos y después los extiende a toda la población. La estadística descriptiva tiene diversas características, entre ellas consta de variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. Una variable estadística es un conjunto de valores que puede tomar ciertas características de la población sobre lo que se quiere realizar el estudio. Estas variables pueden ser cualitativas, que a su vez son aquellas con características que no podemos expresar con números y hay que expresar con palabras. Por ejemplo, el lugar de residencia, comida favorita, profesión que te gusta, etc. Estas variables se dan en dos tipos, ordenables y no ordenables. Las ordenables son aquellas que tienen una ordenación, como por ejemplo el nivel de estudios, primaria, secundaria, bachiller. Este es un ejemplo de variable cualitativa ordenada u ordenables. Las no ordenables son aquellas que solo admiten una mera ordenación alfabética, pero no establecen un orden por su naturaleza, por ejemplo, color de pelo, sexo, estado civil. El otro tipo de variables son las variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas tienen una característica muy especial, que son expresadas con números, por ejemplo, tu número de hermanos, la estatura, el número de alumnos en una escuela, etc. Pueden ser de dos tipos también, discreta y continua. Las discretas son aquellas que tienen un número finito, un determinado número de valores. Por ejemplo, tengo 10 hermanos, es una cantidad finita. Por lo contrario, las variables cuantitativas continuas son aquellas que no tienen una cantidad determinada, sino que están dadas por un intervalo real de valores. Es decir, un ejemplo muy claro.
la estatura de un determinado grupo de personas. La estatura está entre 1,40 y 1,90. Eso es cuando estamos hablando de una variable cuantitativa continua. Otra característica de esta estadística descriptiva es la población estadística. Cuando hablamos de una población estadística, es un conjunto de sujetos o elementos que representan unas características comunes. Esta población puede ser de manera finita o infinita. La manera finita es aquella que tiene dimensiones contables definidas, por ejemplo, número de habitantes en una comunidad, y está dada por esta fórmula que más adelante determinaré parámetros y explicaré cada uno de ellos. La población infinita es aquella que no tiene un número contable, es decir, sus elementos son incontables y tienen un tamaño desconocido. Por ejemplo, número de estrellas en el universo, número de granos de arena en el mar. Esta es la fórmula para determinar la población infinita. Bueno, estas son las dos fórmulas, como dije anteriormente, de las poblaciones. Está dada por la población finita y la infinita. Sin embargo, están marcadas por todos estos parámetros. Primero, el tamaño de la muestra buscado, N mayúscula, tamaño de la población o universo, Z, parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, error de estimación, P, probabilidad de que ocurra el evento, y Q, probabilidad de que no ocurra el evento. La población o tamaño de muestras de una población finita o infinita está dado por un nivel de confianza, por una proporción P y un margen de error. El nivel de confianza se refiere a la probabilidad de que un dato deseado esté dentro del margen establecido. Este parámetro lo decide el investigador. Suele ser de un 95%, pero está dado entre un 90 a un 99%, al que le corresponde un coeficiente de confianza. Z es el valor Z en el que se pone la fórmula. Como podemos ver acá, está dado por el nivel de confianza Z y un coeficiente de confianza. ¿Sale? Vamos a determinar el 95%. Es un parámetro de nivel de confianza. Si analizamos esta tabla, aquí está el 95% y su coeficiente de confianza es de 1,96. El valor de Z es de 1,96. Por otro lado, vamos a determinar gráficamente el nivel de confianza. Si yo hablo de un 95% de nivel de confianza, es lógico que un 0,05% va a ser mi coeficiente de confianza, que equivale a 1,96. Por lo tanto, gráficamente se va a mostrar de esta manera. En esta parte se va a demostrar el nivel de confianza, que es de un 95%. Como podemos ver, hay valores negativos y valores positivos. En la parte de acá de valores negativos corresponde a un 0,025, equivalente a un menos 1,96, y aquí hay un 0,25 equivalente a 1,96. Por otro lado, se aplica la estimación de la proporción P que se requiere o que se quiere medir. Esto es cuando se quiere estimar la proporción de los que se cumpla la condición. El valor de esa estimación P la obtendremos de estudios anteriores, es decir, que el evaluador la realizará y la dará a conocer. En caso de que no hubiese un valor P y no se le asigne un valor P, esta condición estará dada para que se cumpla con un 50% de que ocurra el evento, y a la Q, que es un porcentaje correspondiente a que no ocurra el evento. El margen de error
o precisión o margen de error admitible, se trata de un margen de error que estamos dispuestos a tolerar. Está dado entre un 1 y un 10%, aunque suele adoptarse el 3% equivalente a 0.03. El tamaño de la muestra. Ejemplo. A continuación les muestro un ejemplo del tamaño de muestra en un archivo Excel. Iniciemos en este ejemplo de muestra finita. Dice aquí, para determinar o calcular el tamaño de la muestra para una población de 543.098 consumidores donde el investigador asigna un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 3% y se desconoce la probabilidad de P del evento. Iniciamos acá. Pues vamos a determinar esta fórmula para una población finita. Como podemos ver, está dada por un valor n. El valor n lo vamos a colocar de esta forma. Aquí va a estar el valor n. Por lo tanto, empezamos la fórmula y decimos valor n, colocamos acá n por el valor z, pero el valor z lo requiero al cuadrado. Por lo tanto, voy a colocar valor n, abro paréntesis, por z por z, cierro paréntesis, por p por q. Y en ese momento ya tengo el valor del numerador. A continuación voy a determinar el valor del denominador, pero dividiéndolo en dos partes. Esta será mi primera parte, e al cuadrado por n menos 1, y esta será la segunda parte, z al cuadrado por p por q. Iniciamos acá y decimos, igual, se abre un paréntesis, se abre el otro paréntesis para determinar e por e. Si tenemos el valor de e de este lado, vamos a colocar e por e. Se cierra paréntesis, por, se abre paréntesis, recordemos que tenemos el valor de n menos 1 más, empezamos con la siguiente parte de la fórmula, z al cuadrado. Este es el valor de z, coloco aquí por z, z por z, cierro paréntesis, por p, y al último por q. Hasta acá a nosotros nos dan unos valores ceros debido a que no tenemos ahorita valores en la parte de los parámetros. Si yo le asigno valores a esta parte de parámetros y digo que mi tamaño de población universo está dada por el tamaño de población universo lo vamos a definir como 540.